Hace tiempo, desde el video que llamé "Queremos solucionar el problema educativo", que tuvo un primero y un segundo, no me sentía así. Por eso titulé este video "Estoy enojado con el mundo". A los que dicen que Pirato Massa es bueno, tal vez me ven así quienes están cerca, incluso en el exterior, pero hay otros que me conocen enfadado, disgustado, molesto, irritado, colérico y hasta irascible. Entonces desaparece aquella bondad para decir verdades, como es mi costumbre. No la podemos expresar con una sonrisa en los labios o una voz queda y melodiosa, lo cual parecería que no me animo a presentar la motivación de mi enojo y alteración. El motivo y la razón de mi vida ha sido y es la educación. Todos ustedes, los que me conocen, los que me siguen, lo saben perfectamente. Cada vez que tuvimos problemas en nuestra patria, salí, desde 1950, como docente recién designado, con más fuerza y poder desde 1963, cuando nació la Asociación de Rectores de la República Argentina, contra todo lo que atentaba frente a nuestra escuela privada, que en ese entonces no era considerada pública, y éramos motivos de ofensa, maltrato, humillación y hasta de una crítica ideativa que nunca merecimos. Si existen escuelas que no cumplen con requisitos, misiones y funciones reglamentarias, es resorte de la conducción general. Deben reubicarlas y ponerlas en caja, pero es un mínimo sobre miles de secciones de institutos existentes, que son absoluta mayoría. Pero hoy quiero decirles que estoy enojado y hasta harto con todo el mundo, es decir, con los gobiernos del planeta, que por mi cargo de hace 2 años de presidente del Parlamento Mundial de Educación pude llegar a conocer, y aplicando mi experiencia en educación comparada llegué a conclusiones deplorables. Cuando no pude verlo personalmente, lo pude conocer por intermedio de nuestros ministros en cada país y también por los embajadores parlamentarios, que me informaron de las penurias, miserias, privaciones e insuficiencias que atentan contra los infantes, los niños, los jóvenes y hasta los adultos que quieren mejorar su educación, sin importar la edad. ¿Cómo no repudiar esta postergación y retraso que los gobiernos en su mayoría le otorgan a la educación en los presupuestos, en los cálculos de necesidades del rubro educativo, que lo llaman gasto, donde no están los fondos necesarios para que puedan existir pueblos realmente educados, con un nivel siquiera mediano? Para nada. Me he llevado sorpresas y estupores cuando pude tener los datos verdaderos que me proporcionaban en forma permanente, y cada vez mi irritación iba creciendo. Naciones centrales de África, que jamás necesitarían ejércitos, poseen presupuestos de armas sofisticadas de decenas de miles de millones de dólares, y en educación mínimos millones, con más del 90% de analfabetos. Naciones desarrolladas, muy desarrolladas, con valores que hasta se desconocen y con gastos educativos solo para el mantenimiento de los pagos de las remuneraciones docentes. Y en mi patria, gastos educativos también para hacer frente a los saberes, nada para infraestructura, todo para gastos políticos, para una propaganda que justamente explicaba lo que no se hacía, como en toda América del Sur y Caribe, como en Asia, como en más del 90% de África. ¿Somos o no somos ciudadanos del mundo? Lo que pasa en cualquier parte del planeta nos toca, nos debe mover hacia la transformación educativa. He escuchado hace pocos días que se habla de una revolución educativa aquí en nuestro país. Por lo menos la palabra cambió, ha desaparecido y es mucho. Ahora bien, revolución se entiende como una rebelión. Significa más como una insurrección, asonada o levantamiento. Pero si vamos al latín, que tanto utilizo, ustedes lo saben, revolución proviene del latín revolutio, que significa exactamente una vuelta, es decir, un vuelco en determinada estructura de poder o de organización. Y quiero pensar
en esta significación, imaginando que de allí surgieron las palabras de quien las pronunció. Es decir, no más parches, no más cambios inútiles e inservibles. En buena hora suceda. Pero no debemos olvidar que las verdaderas transformaciones vienen de abajo hacia arriba. La transformación viene de abajo hacia arriba. Que los alumnos y los docentes deben tener una fuerte y decisiva palabra, porque los primeros, los alumnos, serán quienes reciban la enseñanza que más necesitan y los docentes quienes la enseñen. Si no pensamos la revolución de esa forma y la pretendemos de arriba hacia abajo, no va a servir, porque hoy es imprescindible escuchar a los dos factores funcionales de toda la educación: quien debe saber qué debe enseñar y cómo, y quién aceptarla en la carrera media, por ejemplo, con las asignaturas que realmente le servirán en su vida, con la mayor cantidad de horas aplicadas en ella. No es necesario iniciar en febrero las clases con actividades que se deben anticipar, sino menos feriados inútiles, en los cuales no solo se pierden clases los alumnos, sino que pierde el país, porque se detiene el comercio, la industria, la producción, el movimiento natural de los días en los cuales debemos trabajar. Volvamos a la época normal, con los feriados clásicos, notables y consuetudinarios. Dejemos de lado fechas que jamás fueron históricas, y mucho menos con un viernes o un lunes, bajo la solapa de un feriado, que se hizo viaducto o pasarela, porque tampoco me gusta la palabra puente. Yo estudié los 3 niveles, primario, secundario y universitario, con clase los sábados, y nadie protestaba. Se estudiaba y punto. Hoy los días son menos y las horas peores. No se puede aumentar por el momento las horas de clase porque la infraestructura del 80% de las unidades escolares es utilizada mañana y tarde. Tal vez pueda ser una 7ª hora. Podría ser lo máximo, es decir, ingresar a las 7:30 en la mañana, salir a las 12:45 o 13, y por la tarde ingresar a las 13:30 y salir a las 18:45, porque muchos institutos funcionan los 3 turnos, y en la noche los alumnos ingresan a las 19 horas. He estudiado en profundidad esta posibilidad y llego a la siguiente conclusión: si desaparecen los feriados inútiles, tendríamos fácilmente superados los 190, 200 días de clase, sin agregar los sábados, pero con 1 hora más por día. Tendríamos 210 horas de docente frente al aula, que significarían casi 38 semanas de 5 horas, o casi 10 por mes. Es un esfuerzo reducido, pero con un resultado extraordinario. Pero bueno, suficiente con lo ideal. No soy yo solo quien está enojado y molesto, porque tanto los directivos y los docentes, como sobre todo las madres y los padres de los alumnos, requieren que sus hijos tengan una preparación mejor que la actual, que no exista, como en algunas provincias, como la de Buenos Aires al frente, una promoción automática que produce egresados que jamás seguirán estudios secundarios, los de primaria, o universitarios, los de secundaria. Imagino que los gobernadores actuales tendrán a su cargo esa revolución y transformación educativa, o esa vuelta a la que alude el latín. Y por el bien de Argentina, espero que la asuman desde este año lectivo, 2016. Ya las formas, los actos y los hechos no pueden esperar, es ahora mismo. No dejemos pasar la oportunidad, ubiquemos a la educación en el lugar que nunca debió dejar. Seamos líderes, seamos guías, como lo fuimos cuando yo empecé a estudiar en la década del 30, que fue revolucionaria en educación. Volvamos a ser adalides principales en la dación educativa, con docentes preparados y actualizados, que muestren el placer de enseñar y transmitir saberes interesantes y productivos, para que los alumnos estudien con alegría y no como una carga impuesta que consideran en muchos casos. Volvamos a comenzar. Tengamos la fe y la esperanza de un trabajo que será mejor remunerado, que se podrá vivir de él sin penurias.
que al hacerlo puedan pensar que lo están haciendo como si fueran sus hijos o sus nietos. Yo he procedido y procedo así, y solo felicidad y placer es lo que recibo de mis discípulos, a quienes siempre deseo que me superen. Como lo expresé, mi pensamiento, tengo un 50% menos de irritación, porque este tema mundial lo tenía aquí en mi garganta y no lo podía digerir, por lo cual ustedes me han ayudado. Ahora usted también preocúpese y lo que piensa dígalo, hágalo conocer y saber, porque cuanto más seamos tendremos más cerca la solución. ¿Me comprendió? ¿Entendió mi enojo con el mundo? ¿Vislumbró conmigo la posible solución? Entonces, hagámoslas viables. Los países que dejan el desarrollo lo han comprendido. Y sin llegar a los 240 o más días de clase como los tigres asiáticos, donde los alumnos ingresan por la mañana a las 8 y salen a las 4 o 5 de la tarde. Vayamos ganando días y horas de estudio, porque Argentina lo merece, porque necesitamos hombres y mujeres preparados para la vida, y no más de 1 millón de jóvenes que no estudian y no trabajan. Gracias por no haber cortado este video. Cuando usted ofrece un bien, me estoy refiriendo a usted. Usted que me está viendo, recibe del Dios de todos los credos dones y bienes por miles de gracias. Si lo hace, lo verá en realidad. Muchas gracias. Un momento más. Me olvidaba. Aunque muchos me piden que no lo diga más, tengo 85 años de edad y mi primer clase la dicté el 15 de marzo de 1950. 66 años. Ahora sí, hasta siempre.